Bueno, el tema que quiero tratar, si Dios quiere, en las cuatro sermones, en los 4 sermones que me tocan, ese es el tema de refugio. Encontrando un hogar en un mundo de muchos cambios. Voy a basar esa discusión, esta charla, en el libro de Ruth. Y la tradición judía dice que el autor probablemente del libro de Ruth es Samuel que conocemos, ¿no? Y no hay una evidencia muy clara que él fue así, pero es lo que dice la tradición judía. Cuál sea el autor del libro de Ruth, el autor era un talentoso escritor y cuentista, porque muchos consideran el libro de Ruth como el cuento más bello, maravilloso de toda la literatura bíblica y también literatura general. Es una historia corta, pero tan bonita, ¿no? El libro de Ruth fue escrito hace 3000 años, entonces lo que voy a empezar hoy, la historia a cual voy a invitar a vosotros, sucedió hace 3000 años, mucho tiempo. Pero su mensaje tiene relevancia para nosotros que estamos viviendo en este siglo XXI, con muchos cambios, muchos desplazamientos y muchos movimientos de la gente. Hoy día las noticias que dominan en el mundo son de emigración, conflicto interracial, justicia racial o la tensión entre el nacionalismo y cómo guardamos nuestra fe cristiana. Y estos nos jalan y dividen y hay mucha confusión, hay muchas separaciones. Son los mismos temas que se tratan en el libro de Ruth. Pero en Ruth, en Ruth hay otros temas atemporales y transculturales y atraviesan los siglos, 3000 años, como los temas del duelo, la pérdida de la esperanza, el amor y la confusión sobre lo que Dios está haciendo. Así encontramos todos estos en el libro de Ruth. Así que quisiera presentar el libro de Ruth empezando hoy como una obra de teatro. Así que voy a llamar lo que voy a hablar hoy el primer acto, acto 1, ¿sí? Perdiendo tu hogar. Habrá 4 actos, 4 capítulos del libro de Ruth. Hoy vamos a ver el primer capítulo, el acto número 1. Ruth 1:1 empieza así en esa forma, dándonos el contexto de lo que era el tiempo, escenario de la historia, contexto del escenario de la historia. Ruth 1:1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Era tiempo de los jueces. Recuerda que tiempo de jueces, los que tomaron caminata bíblica hace mucho tiempo, duró 400 años. Había más o menos 7 ciclos de gobernación de 7, algunos dicen 8 jueces. Decimos ciclo porque hay un patrón muy establecido de comportamiento del pueblo Israel. Empieza todas las letras, para poder recordar, empieza con la letra S. Primero empieza con soberbia. Para algunos esa palabra un poquito
no común, ¿verdad? Soberbia simplemente quiere decir que el pueblo de Israel peca, cae en pecado, ¿sí? Segunda estación sería servidumbre. Por el resultado de pecado, el pueblo de Israel fue llevado a una esclavitud, servidumbre. Y luego ellos piden a Dios, socorro, ayúdanos, sálvanos de ahí. Entonces recordamos esta estación parada como súplica. Ellos suplican a Dios y Dios responde enviando un salvador, un juez, ¿verdad? La salvación. Y luego, última parada de este ciclo sería sosiego, un silencio total. No hay agradecimiento, no hay adoración, nada. Y luego regresa otra vez a la soberbia. ¿Sí? Ese ciclo se repite 7 veces. ¿Se imagina? Este patrón se repite por durante de 400 años. Así que los días de los jueces se caracterizaron por liderazgo débil. Los cambios frecuentes de los líderes no quieren tomar la responsabilidad. ¿Qué hay de nuevo, verdad? Los políticos no quieren tomar la responsabilidad. Individualismo radical. No había un acuerdo o consenso sobre lo que era correcto o incorrecto. Y lleva a próximo que lo que voy a hablar, sin verdad absoluta. Lo que te parece bien, está bien para ti. Y lo que me parece bien, está bien para mí. ¿Suena familiar? Adoración de ídolos. Quizás no estamos adorando ídolos como los que vivían en aquel tiempo de jueces, pero ídolos en el sentido de lo que domina nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestro pensamiento, nos da el propósito para vivir. Esos son nuestros ídolos también. Y guerras frecuentes. Pues había mucha inseguridad política en la tierra. Aquí mismo, este continente que estamos viviendo, al este extremo, ahora mismo tiene rumores de una guerra inminente. El último versículo del libro de Jueces da un resumen de cómo fue todo el periodo. Y recuerda que este tiempo duró 400 años. Pero este último versículo del libro de Jueces no solamente nos da un resumen, pero también da un diagnóstico al problema de los días de los jueces. Así dicen, Jueces 21-25, al final del libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenemos ese problema aquí en España, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, regresamos entonces a Ruth, 1 a 1. Continuamos. Aconteció en los días que gobernaron los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Aquí dice, hay una hambruna en Belén. Sí, ellos son de Belén. Sí, Belén en hebreo, palabra hebrea, es Beit Lehem, quiere decir la casa del pan. Dicen casa de pan porque ese lugar es famoso de cosecha abundante. Nunca falta pan, ¿sí? Nunca falta comida. Tiene esa fama este lugar, ¿sí? Y hay una hambruna en Belén, casa de pan. Y quiere decir que en Belén, casa de pan, no hay pan. Es como decir, en Jaén no hay una gota de aceite de oliva. ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto? ¿No?
Y esta familia está en Belén, Casa de Pan, está viviendo en esta trágica ironía, un lugar que se llama Casa de Pan, pero no tiene nada para comer. Así que tiene que hacer algo, ¿no? Muchas veces nosotros como cristianos en Jesucristo pensamos que cómo puede pasar esas cosas a nosotros cristianos. Porque ser cristiano piensa que ser cristiano ya tenemos privilegio de no sufrir, tal como está sufriendo el resto del mundo. Ya sabemos que eso no es la verdad, tampoco es una teología correcta, ¿no? Como creyentes en Jesucristo somos diferentes, no por la ausencia de problemas, pero somos diferentes porque somos por la presencia de Dios que nos acompaña a un medio de las aflicciones. ¿Cree que no somos exentos de los problemas porque somos cristianos? No necesariamente. Si este COVID que no quiere salir todavía, que sufrimos casi ya van tercer año, está ahí. Yo conozco muchos cristianos que sufren de igual, de esta pandemia. Y hambruna, que hablamos aquí, incluso los creyentes se enfrentan a la adversidad, como este coronavirus que hablamos ahorita. Afecta a creyentes y no creyentes por igual. Una familia en Belén, aunque Belén otra vez significa casa de pan, una hambruna obligó a la familia a mudarse a Moab. Así que, obligado a emigrar para escapar de hambruna. Solo se trataba de sobrevivir en una circunstancia terrible. El desplazamiento es un tema común a lo largo de la historia de la humanidad, empezando con el libro de Génesis desde el principio. La familia de Jacob fue a Egipto a buscar comida. La persecución hizo que los primeros cristianos del primer siglo se dispersaran. Y los puritanos llegaron al Nuevo Mundo para poder adorar a Dios libremente. Los africanos fueron llevados al occidente como esclavos. La gran hambruna irlandesa causó unas emigraciones masivas a las otras partes del mundo. Stalin exilió a los disidentes a Siberia, un lugar que hace mucho frío, ¿no? Los talibanes están obligando a los afganos a huir para salvar sus vidas. Orden invertido, pero el conflicto y la pobreza están llevando a los africanos a migrar a Europa y más allá. Pues el desplazamiento es un tema común a lo largo de la historia de la humanidad, tanto voluntario como forzado. Es poquito difícil de clasificar o decidir uno a otro, porque a lo mejor es un proceso continuo. Es muy difícil de que, eso fue voluntario, eso fue forzado, ¿no? Y no hay, el desplazamiento puede ser causado por eventos más comunes, como educación, como empleo, que acaba de compartir Juan, que nuestro querido Dani ya está en otra ciudad, por desplazamiento causado por empleo. Ahí está trabajo, ¿no? Algunos iban a Madrid para estudiar allá, y para alguna evacuación puede ser, o distanciamiento también. Alguna relación familiar cortada provoca distanciamiento también. Y sucedió en los tiempos bíblicos también, a lo largo de la historia, y está sucediendo el día de hoy también.
no hay nada nuevo sobre el desplazamiento y la inmigración. Y lo nuevo es que el tamaño y el alcance sin precedentes del desplazamiento sucede en todas partes del mundo. Si yo preguntara a la audiencia ahora cuántas personas dónde considera su hogar, se queda dentro de 100 kilómetros de distancia de aquí. Muy pocas personas levantarán su mano, ¿no? Y así es, así hay movimiento de la gente, sea voluntario o forzado. La historia de Ruth nunca ha sido más relevante en ese sentido como ahora. Muchas personas, mucha gente está experimentando el desplazamiento y muchos se sienten lejos de su casa. Yo vi una investigación que el año 2020, hace un par de años, había 281 millones de personas del mundo fue desplazados. Entre ellos como 82 o casi 83 millones desplazamiento forzado. En España, 2,5 millones de españoles viven fuera de España. Casi 8 millones de extranjeros viven en España. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ese tema de desplazamiento, estamos viviendo esa situación actualmente. Bueno, continuemos con la historia de Ruth. Verso 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y él de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. La familia de 4 integrantes viaja a Moab. Justo antes de que empezaba esta pandemia, tuve privilegio de andar en la tierra de Moab, guiando un grupito allá. Y ahí estaba Juan y Mari con nosotros también, con este grupo. Y como vimos, este lugar no es un lugar tan verde, mucha vegetación. No, para nada. La mayoría de la tierra es seco, desértico, ¿no? Quizá hay unas parcelas pequeñas de donde tiene vegetación. Entonces, a donde ellos van de Belén a Moab, no se pinta muy bien, pero aún esto fue mejor que Belén. Entonces, ¿se imagina que están yendo a un lugar buscando comida, buscando una mejor situación? Pero no era tan bonito como pensamos nosotros, ¿no? Añadir una cosa peor sería, hay cierta enemistad entre de moabitas y también judíos. No se llevaban bien entre ellos. No eran buenos amigos. ¿Sí? Entonces ellos llegaron allá y ahí quedaron en una pequeña parcela de campo de Moab. Y se quedaron ahí. ¿Sí? En verso 3 dice, y murió Elimelech. No sabemos cuánto tiempo duró antes de que él murió, pero parece que murió casi de inmediato por el contexto que nos cuenta aquí. Y marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos. Tratamos de entrar a la mente de Noemí. ¿Sí? Se inmigra a un país un poquito antagonístico, que no lleva bien. Y luego todavía no entiende bien la cultura local, no habla bien su idioma. Y no se están viendo como que, ¿por qué están aquí? Vosotros sois de Belén, ¿no? ¿Por qué están aquí? ¿Quiere robar de nuestra comida? Y es que, lo peor sería que ahora no tiene marido. No tiene marido, ¿sí?
ella queda sola con sus 2 hijos. Una situación muy difícil, ¿no? Verso 4 dice esto: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, hablando de los hijos de Noemí, ¿no? El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces, como que ya hay señal de vida, hay señal de la esperanza en la vida de Noemí, porque sus hijos ya crecieron, vivieron 10 años y bueno, ahí se casaron con mujeres extranjeras moabitas, y ahí para empezar y reedificar de la vida, ¿no? La vida se ve mejor poquito, pero luego un giro trágico. Verso 5 dice: y murieron también los 2, Mahlón que León, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Va empeorando, ¿no? Ya su marido murió, los 2 hijos mueren, solamente queda con 2 nueras extranjeras, 3 mujeres, sin la esperanza de vida, de bendición. Elimelech, que era marido de Noemí, muere primero, casi inmediato después de que se mudaron a Moab. Y luego muere Mahlón y Quilión. Quedan 3 mujeres. Noemí ahora ha perdido a su marido y sus 2 hijos. Noemí está en lugar extranjero, no conoce bien la cultura local, se queda solo con 2 nueras extranjeras. En ese día las viudas y los extranjeros tenían muy pocos derechos, no están protegidos bien, ¿sí? Eran socialmente, económicamente, físicamente vulnerables. Y más difícil que el desplazamiento geográfico sería el desplazamiento relacional, emocional y espiritual. ¿Qué sería el desplazamiento entonces? O la pérdida o el duelo más difícil que habéis experimentado. Como Noemí, cuando nos sucede esto, sentimos desalentados, desanimados o desilusionados. Claro que sí, cuando pasa esas cosas que no entendemos, y así sentiríamos, ¿no? Así que Noemí no solo perdió su hogar, pero también perdió su esperanza. Peor. No solamente perdió su hogar, pero ahora está perdiendo su esperanza. Y está casi al punto de perder su fe también. ¿Está viendo la progresión? O degresión, mejor dicho. Pierde su hogar, pierde su esperanza. Ahora está a punto de perder su fe en Dios. Finalmente llega una noticia a Noemí, una buena noticia. En verso 6, entonces se levantó con sus nueras, regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. La tierra que había dejado, ahora llega la noticia a Noemí que otra vez tiene abundancia. Está recuperando de esa sequía, falta de comida ahora en su pueblo donde dejaron, en Belén. Esa noticia puede ser muy buena. Noemí entonces hace plan para regresar a Belén. Después de que terminó la hambruna, Ruth y sus nueras se dirigen
Noemi y sus nueras se dirigen a Belén. Está ya regresando a Belén. Verso 8. Y Noemi dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Es un versículo muy interesante porque aquí usa la palabra traducida en Reina Valera, en mi Biblia, verso 8, palabra misericordia. En hebreo es Chesed. Chesed es una palabra muy famosa que usa casi 280 veces en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth aparece misma palabra Chesed 3 veces. Cuando hablamos de Chesed, normalmente estamos hablando del amor leal o lealtad que Dios ejerce con nosotros. Porque Dios nos considera el pueblo de pacto. Dios, el pensamiento de Dios con esa palabra Chesed es que Él se obliga a extender el amor, porque Él nos considera como parte de su vida, ¿sí? Parte del convenio y pacto. Eso es Chesed. Chesed, cuando encuentras esa palabra en el Antiguo Testamento, hay que leer muy bien. Lo que se me hace raro es que Noemi está pidiendo Chesed para extranjeras, para a las personas que no es parte del pacto con Dios, a sus nueras. No es algo muy común en el contexto cultural de los judíos en aquel tiempo, ¿no? Y entonces, verso 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Entonces está diciendo, ahora todavía sois jóvenes y puede empezar de nuevo, puede casar con alguien de allá, de Moab, y puede iniciar de nuevo su hogar, y tiene bebés, y puede empezar de nuevo, tú puedes edificar su vida de nuevo. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y 10 dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Esa palabra, esa expresión que dice que ellas lloraron y ellas dijeron, iremos contigo a tu pueblo, eso no va bien con la lógica de Noemí, porque ella da su explicación por qué no funciona así. En el siguiente versículo 11. Dicen, y Noemi respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Es que lo que está diciendo Noemi es muy lógico. Nadie puede pelear o contradecir lo que está hablando de Noemi. Es claro, no hay esperanza de seguir con descendencia a través de la familia de Noemí, porque ya está cortado, ya están todos hombres muertos ya. Eso es lo que está diciendo Noemí, ¿sí? Y verso 12 dice, y volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Noemi urgió a Orfa y a Ruth que se quedaran en Moab y se casaran de nuevo. Vosotras sois jóvenes. Todavía tiene tiempo para reedificar vuestras vidas. Y verso 13, el resto del verso 13 dice así, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová
ha salido contra mí. Es un punto que quiero hablar un poquito de la Biblia enseña que Dios es soberano y Él tiene toda la autoridad. Noemí hace un salto de su teología, salto de su lógica y lleva su pensamiento que algo erróneamente ella dice que las aflicciones vienen como disciplina de Dios. No es algo bueno. Dios me está poniendo en esa situación, me está provocando esa situación, me está dando esta situación. No entiendo, estoy enojada, pero Dios lo está haciendo. Entonces su pensamiento es, soy persona del pacto. Yo merezco la bendición, yo no merezco la aflicción. De esa teología equivocada, ella habla de su amargura, ¿verdad? Estoy sufriendo porque Dios me detesta. O no sé qué hice mal, pero obviamente Dios me está disciplinando por algo. Eso suena muy parecido de lo que decían los amigos de Job, ¿no? Tú hiciste algo malo en secreto que no conocemos. Arrepiéntete. Hasta esto Dios no te va a quitar esa aflicción. Eso es lo que decían los amigos de Job. ¿Sí? O los discípulos de Jesucristo atribuyen la ceguera de un hombre a su pecado. Él es ciego porque él pecó algo. ¿Sí? Verso 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Se quedó con ella, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pues Noemí cree que no tiene nada que ofrecer a sus nueras. Insta a Orfa y Ruth a quedarse en Moab y volverse a casar. Pues las escrituras habla de 3 mujeres, pero hablando de Orfa, quien regresó a Moab, nosotros esperamos con una evaluación o una crítica negativa, ¿no?, de lo que ella hizo. Pero de ninguna manera sale esto en la escritura. La escritura no registran indicios de condenar a Orfa. ¿Sí? Ella simplemente elige lo que le pareció sabio. Pero Ruth hace otra cosa, ¿no? Ruth dice esto, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No dijo más. Ruth hace un voto serio con su suegra. Casi suena como un voto matrimonial, ¿no? Un amigo mío dijo esto, que el libro de Ruth es un libro de milagro, porque Ruth amó a su suegra. Pero ahí podemos ver que no solamente amaba a su suegra, pero ella habla de varias cosas. Voy a ver esto. Ruth toma la decisión que cambia su vida de quedarse con Noemí. Ruth le dice a Noemí esto, tu hogar será mi hogar. Ella es moabita, su hogar está en Moab. Ahora ella dice que no, este lugar físico, aún esto, estoy dispuesta para cambiar a Belén.
Tu gente será mi gente. Si tú, mi pueblo, mi comunidad, mi sociedad, mi nacionalidad ya no vale. Yo voy a ser parte de la tradición judía. Yo voy a ser una hija adoptada a la comunidad de los israelitas. Tu Dios será mi Dios. Oh, eso es algo grande, ¿no? Moab era una tierra de dioses, muchos dioses. Y ahora, tu Dios, Jehová, es mi Dios. ¿Sí? En verdad, eso tiene peso, eso es lo grueso, ¿no? Cuando tiene ese pensamiento, otras cosas siguen naturalmente, ¿verdad? Cuando ama a Dios verdadero, único, mucho, cambiar de lugar donde considera como hogar no es gran cosa. Cambiar de pensamiento de pertenencia a una sociedad tampoco, porque tu Dios será mi Dios y luego tu futuro será mi futuro. Ahora mi esperanza, mi futuro, yo pienso dentro del mismo esquema de Dios único y Dios verdadero. Pero la decisión que hizo Ruth es la decisión heroica, arriesgada y sacrificada. Seguimos la historia de 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Decían. Pues aquel tiempo, pueblo de Belén tendría como una población de 3-4 mil personas, como casi el pueblo donde vivimos, Castilleja de Guzmán, tiene 3,000 personas. Vosotros que vivís en un lugar pequeño así, ya sabe cómo vuelan las noticias tan rápido, ¿no? No necesita poner nada en Instagram o Facebook. Todo el pueblo lo sabe por la tarde. Lo que sucede en la mañana, por la tarde ya sabe todo el mundo. Las gentes sentadas en bares y bancos y carnicería hablan y comunican esa información. Yo veo algo muy parecido, ¿verdad? Belén, una comunidad pequeña, toda la familia extendida grande y las noticias pasan y vuelan muy, muy rápido. Ya todo el pueblo habla de Noemí y que Noemí ya ha regresado y se nota que ella se había cambiado. Ellos ven que algo diferente de Noemí, ¿sí? Y verso 20 dice, ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sí, ella dice, su pensamiento, si entráramos en el pensamiento de Noemí, es esto, que ella tiene el pensamiento de que Dios me causó esto, Dios me hizo esto, Dios me permitió ese sufrimiento y aflicción. Y como que siente como traicionada por Dios, ¿no? Ella dice que mi nombre significa de Noemí, es agradable. Ahora no me llamas agradable, me llamas Mara, que es amargura, amarga, ¿sí? Yo fui llena, pero regreso vacía. Fui confiando en Dios, ahora tengo duda de Dios. Esta mañana, cuando repasaba mi sermón por última vez, como una hora antes de venir para acá, descubrí algo muy interesante. Yo quiero compartir con vosotros, a ver si se emociona conmigo. Ahí, en este versículo 20, ella dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sí sabe que esa palabra Todopoderoso es el otro título, nombre de Jehová? Ella decide no usar palabra Jehová, pero usa una palabra El Shaddai. El Shaddai en hebreo es que Dios Todopoderoso. Dios
todopoderoso. Él puede hacer todo. Él tiene capacidad de bendecirme en medio de sequía. Él tiene capacidad de resucitar mi marido. Él tenía capacidad de guardar mis hijos de la muerte. Este Dios todopoderoso tenía capacidad también de traerme la aflicción. Ahí está ese es el sarcasmo judío. Que eso me emociona mucho cuando ves, wow, está cambiando el título de Dios para decir algo de sarcasmo, ¿no? Estaba tan emocionado y le dije a Elena, mi esposa, Elena, acabo de descubrir lo que voy a predicar es un poquito tarde. Y le dije, y ella dice, muy calmada, dice, como quieras, Ike, apúrate, vamos a ir a la iglesia, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? ¿Sí o no? Dios Todopoderoso, que Él puede sacarnos de esa dificultad. Él decide traer la aflicción sobre nosotros. Dios Todopoderoso, ¿sí? Bueno, entonces versículo 22 dice, continúa así. Voy a leer segunda mitad de 21. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? El Todopoderoso me ha afligido. 22. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así fue la temporada de cosecha. Llega a Belén. Finalmente es una buena noticia, cosecha, después de años de hambruna en Belén. Así que Noemí explica por qué ha cambiado tanto desde que salió de Belén. Pues su concepto, ¿verdad? Ella pensaba que somos gente de bendición, ¿sí? Así me llamaba Noemí, agradable. Ahora Mara, tengo amargura. ¿Amarga con qué? Bueno, ella diría con la situación, pero en realidad ella tiene amargura con Dios, ¿sí? Y de llena y vacía. Yo salía de Belén con mi marido, mis hijos, con tanta esperanza, pero regreso sin nada, de nada. De confiar en Dios a dudar a Dios. Salimos con expectativa que Dios nos va a bendecir en esa tierra nueva. Ahora yo dudo seriamente. No sé qué es lo que está haciendo Dios con mi vida. Noemí está teniendo una crisis de fe. Una crisis de fe. Noemí está rodeada de la bendición de Dios, pero no cree que sea para ella. Mejor dicho, Noemí sabe en su cabeza la teología, pero no está llegando al entendimiento de amor, gesed de Dios de su corazón. Hay 3 tipos de respuestas a una crisis de fe. 3 respuestas son, como Noemí, cuando nos viene, como cristianos, nos viene esas aflicciones, puede contestar en esa forma, decepcionada con Dios. Estoy desanimado, desilusionado con Dios. O Orfa, se aferra a lo familiar. Bueno, tengo que hacer una decisión lógica. Bueno, yo me quedo aquí, donde yo conozco manejar cosas bien, aquí me quedo. O Ruth, da un paso arriesgado de fe. Pregunta, ¿quién hizo la mejor decisión? Y varios dirían, Ruth, obviamente, eso es el libro que se llama así, libro de Ruth. Ella es la protagonista, ¿no? De hecho, esa pregunta es una pregunta de trampa, una pregunta equivocada. Mejor pregunta sería, ¿con quién te identificas más? Con la pérdida, con el duelo que tienes ahora.
Si usted es como yo, diría que con las tres. Algunos momentos yo siento como Noemí, que tengo seria duda de mi fe. Algunas veces tengo reacción como Orfa. Bueno, yo conozco mi campo, tengo mi experiencia aquí. Yo entiendo la cultura, aquí me quedo. A veces yo siento como Ruth. Mira, yo quiero fijarme o quedarme más cerca al corazón de Dios y a ver a dónde Él me lleva. Tengo miedo, pero yo confío en Dios. Él va a hacerlo algo bueno. Él va a recibir la gloria en todas formas. Mientras que la vida de Ruth es celebrada con el libro, las Escrituras no condenan a ninguna de las tres mujeres por sus respuestas. Si Dios no condena la lucha de Noemí por no creer en medio de su crisis de fe, o a Orfa por haber regresado a Moab. Entonces, tal vez no deberíamos condenarnos unos a otros ni a nosotros mismos. No tenemos tiempo para escuchar de su historia, sus luchas y sus duelos. Claro que tendríamos muchas, ¿verdad? Ahora, lo que vale es qué hacemos. ¿Qué hacemos con esa situación? Me gustaría terminar con una cita de un rabino judío que dijo algo muy interesante. Esto, dice, ese es Dr. Earl Groman, es un rabino, dice esto: el duelo no es un trastorno, una enfermedad o una señal de debilidad. Es una necesidad emocional, física y espiritual. Y el precio que pagas por el amor. La única cura para el duelo es pasarlo. Permite que pase ese tiempo. Si conocemos a alguien en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, o algunos amigos que están pasando un tiempo difícil, vamos a dar tiempo que pase este proceso. Porque el amor de Dios, Gesed de Dios, nunca va a soltar, nunca va a abandonar a esa persona. ¿Sí? Confiamos en este pacto incondicional que Dios nos tiene, el amor leal. Quizás hayamos experimentado pérdida de un ser querido durante esta pandemia, o niños rebeldes, o pérdida de trabajo, desilusión cuando cae un líder cristiano, o traición, alguna otra cosa, alguna otra crisis en nuestra vida. Pero vamos a pasar esto confiando en amor incondicional, el pacto incondicional de Dios. ¿No tenemos que entender todo el proceso? No necesariamente. Hay muchos momentos que no entendemos por qué me sucede esto, por qué Dios quita. Yo no veo lógicamente por qué Dios hace esto. Estoy contigo. Hay momentos en mi vida así también. Pero cuando pasa esto, vamos a pasar ese tiempo dejando y confiando en Dios fiel, Dios de amor, Gesed. ¿Está de acuerdo? Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje del libro de Ruth. Y sentimos junto con ellas pasando esa situación tan difícil. Algunos de nosotros también estamos pasando algunas situaciones que en realidad sentimos a veces, llegamos a un punto que
¿Dónde hay esperanza? ¿Qué esperamos más? ¿Qué posibilidades más? Como que estamos acabando o secando nuestra fe en ti, Señor. Queremos regresar a tu reserva de Gesed incondicional. Queremos entrar a tu presencia de una manera completa para sumergirnos en tu presencia, en tu pensamiento, en tu lógica, en tu manera, Señor. Ayúdanos cada uno de nosotros, que no seamos tan rápido criticar a otros que está pasando este tiempo, sino queremos acompañar, dando nuestra mano, escuchando de su historia. Ayúdanos, Señor, a entender tu pensamiento, afinado nuestro pensamiento con tuyo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.